nuestros ojos, le voy a pedir al pastor Pablo que esté pasando. Nos visitan hoy con su esposa, pastora Liliana. Y damos gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de poder adorarte, exaltar tu santo nombre, todopoderoso. Y Señor, en esta mañana, en este día que celebramos la familia, Señor, que necesitamos tener familias sólidas, fuertes. Abrimos nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibir de tu palabra. Gracias por la vida del pastor Pablo, Señor, que tu gracia y tu unción estén en su boca para transmitir lo que he puesto en su corazón, Señor. Bendícelo y úsalo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, puede tomar su asiento. Muy buenos días a todos. Hola, buenos días. Qué lindo poder estar de fiesta en esta mañana. ¿A cuánto les gustan las fiestas? A ver, a mí me gustan las fiestas. Yo soy fiestero por naturaleza. Entonces, cuando el pastor Sergio me dice, te quiero invitar para la fiesta de la familia, la única palabra que me sonó fue fiesta. Después que le dije que sí, le empecé a preguntar, ¿de qué era la fiesta? Porque la vida cristiana, aún en medio de las dificultades, los problemas que la vida misma trae, con el Señor es una fiesta. ¿Cuántos pueden decir amén? Y además nos preparamos para esa fiesta eterna que vamos a vivir con Él. Yo veía a los jovencitos recién acá y decía, cuánta juventud, qué asco, qué viejo que estoy. Porque varios de nosotros, vamos a decir la verdad, yo estoy por cumplir 60 años. Y ustedes tienen que decir, no se le nota, pastor. Pero no importa, díganlo después. De otro pastor está mejor, claro. Varios de nosotros ya estamos más cerca del arpa. ¿Cómo termina la frase? Que de la guitarra, dicen, ¿no? Es decir, es así, porque, a ver, 60 años, 65, como el pastor. ¿Cuántos tenemos? 4, bueno. Nos vamos aproximando a ese momento glorioso de la vida eterna. Yo sé que tengo vida eterna, lo que no tengo es apuro para irme, que se entienda, no tengo apuro. Cuando el Señor diga, ahí estaremos. Bueno, gracias pastores Sergio y Laura por invitarnos, amigos de muchos años, unos cuantos, ¿no? Por invitarnos a compartir esta fiesta de la familia. Qué bueno que podamos celebrar la familia. Y felicitaciones a todos los papás, abuelos que estamos presentes en esta mañana. Un gusto compartir esta mañana con ustedes. Bien, antes de leer la palabra y reflexionar un poquito, quiero contarles que en el 2020, primer año de pandemia, el Señor me dio la oportunidad de terminar y escribir estos 2 libros. El primero es El desafío de la función pública. Además de ser pastores con mi esposa Liliana hace 30 años, voy a cumplir 20 años en la función pública. Así que acá hay un pequeño libro acerca del desafío de la función pública. Aquel que está, función pública es todo, docente, policía, juez, como en mi caso, médico que esté en el hospital, todo lo que tenga que ver con la prestación de un servicio público. O si usted conoce a alguien, no sabe qué regalarle, bueno, que está en función pública, acá tiene un buen, bueno, dígalo usted si es bueno o no es bueno el libro después. Acá hay un libro que algo dice sobre el tema. Y es más relacionado a lo que estamos compartiendo en esta mañana, Derecho a la Familia. No es un libro de derecho de familia, porque no sé si tengo la capacidad de escribirlo, pero es un libro que va tomando diferentes situaciones por las que el matrimonio y la familia atraviesa a lo largo de los años y tiene una doble mirada, la mirada pastoral
y la mirada jurídica, es decir, qué dice la ley sobre esto y qué dice la Biblia sobre esto. Bueno, si alguno lo quiere curiosear y lo quiere comprar, está allá atrás. El costo de cada uno es de 600 gramos de asado. Saque usted el cálculo. Más o menos 6 litros de nafta super, porque gasoil no voy a decir porque no hay. 2 kilos de hierba. Ahí está, más o menos, por ahí andamos. Y cerramos ahí. Bien, Efesios capítulo 2, si quiere buscar en su celular, abrir la Biblia. Efesios capítulo 2, y si alguien me alcanza un vasito con agua, le voy a agradecer. Trate que no sea el agua del florero, vaya hasta la canilla, tráigala por favor. Efesios capítulo 2, vamos a leer desde el 19 al 22. Como les decía, me alegra ver niños como ese bebé precioso que se ha presentado en esta mañana, ver jovencitos, como los que han estado aquí al frente, matrimonios jóvenes, algunos ya peinando canas, abuelos, bisabuelos. Esa es la familia de la fe. Esa es la familia de la fe. Y todos somos importantes y necesarios en la familia de la fe. Nadie debe ser descartado en la familia de la fe. Todos somos importantes. A veces algunos nos creemos más importantes que otros, pero la realidad es que todos somos importantes en la familia de la fe. Efesios capítulo 2, ahí viene el agua, no es la del florero, ¿no? No, gracias. Es bendita, muy bien, gracias, muy bien, está bendecida el agua. Efesios 2, 19, dice así: así que ahora ustedes, los gentiles, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, por si alguno la encuentra un poquito diferente, es otra versión nada más. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal de esta familia es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, dice el versículo 22, me olvidé los auxiliares. 22, por medio de Él, ustedes también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Y el título de la reflexión de esta mañana, preparándonos seguramente para un rico almuerzo, al mediodía, ¿es así? ¿Estoy invitado también al almuerzo? Sí. Bien. Es la iglesia como familia de la fe. La iglesia como familia de la fe. El primer versículo que les he leído, el versículo 19, dice que somos miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. No dice que la iglesia es como una familia, sino que dice que la iglesia es la familia y es la familia de Dios. La iglesia como tal es una familia espiritual. Es una familia espiritual. Es importante saber que esta familia espiritual, la familia de Dios, va a durar mucho más que los años de cualquiera de nosotros en lo físico o cualquier familia física. El desafío del matrimonio, cuando el matrimonio se consuma, es hasta que la muerte nos separe, pero el desafío de la familia de la fe es estar reunidos eternamente y
para siempre. ¿Cuántos pueden decir amén? Te lo voy a decir de nuevo porque no quedó bien claro. El desafío de la familia de la fe es que vamos a estar reunidos eternamente y para siempre. Así que, si hay alguien a quien no soportás en la familia de la fe, yo te daría un consejo. Empezá a hacerlo porque lo vas a ver todos los días en el cielo. Salvo que vos no vayas. ¿Está? ¿Viste? Pastor, ese fue fulano, fulana, pastor. Es tu hermano, es tu hermana. No, ese es medio primo. No. La Biblia dice que si entregó su vida a Cristo, es hermano en la fe. Y la Biblia dice que somos una familia, y la familia de Dios. Y la Biblia enseña que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo y tendremos vida eterna con Él en el cielo. Así que no solamente está hablando de vos, no solamente está hablando de usted, también está hablando de aquel o de aquella que te cuesta amar, soportar, entender. Yo sé que hay, como en toda familia, hermanos difíciles. Vamos a poner un nombre simpático. Hermanos difíciles, ¿no? Yo conocí una vez una señora, no acá por favor, nadie esté pensando de estar hablando de mí, ¿no? En otra iglesia en la que trabajamos lejos de acá, muy lejos de acá. Así que dejemos misiones fuera, ¿no? Una hermana a la que era difícil acercarse. Y para mí era como ¿conocen el puerco espín? Acá tiene otro nombre. El erizo, ahí está, el erizo, no me podía acordar el nombre. ¿Vieron alguna vez un erizo? Está lo más tranquilo, por ahí usted se acerca y ¡pah! ¿Y qué hace? Expande sus plumas. No, tiene unos pinches todo alrededor que es difícil acercarse. ¿Cómo alzás un erizo? ¿Cómo abrazás un erizo? Es imposible. Te pinchás todo. Y otros hermanos son los que yo llamo los hermanos zorrinos. Vos te acercás y listo, chao. Perdete. Esas cosas yo sé que no pasan acá, pero donde yo estoy suele pasar. Por allá, más el centro de la provincia, donde estamos, suele pasar. Somos hermanos. Somos familia. Somos la familia de Dios, la familia de la fe. Y vamos a compartir no solamente la celebración de la fiesta de la familia como es hoy, no solamente un culto del día domingo, una célula del miércoles o lo que fuera, vamos a compartir la eternidad. Nadie dijo amén. Yo sé que ustedes están pensando, pero sáquense, háganla, arreglen. Antes de viajar. Arreglemos antes de viajar. ¿La iglesia es una familia perfecta? No. ¿La iglesia es una familia sin problemas? No, porque si no, no sería familia. A lo mejor vos tengas la sensación, usted tenga la sensación de que su familia sea perfecta, quizás su familia ande bien, relativamente bien, bueno, gloria sea al Señor. Pero la realidad es que las familias hoy en día están con muchos problemas y muchas dificultades. Y la iglesia es el reflejo de esas familias. Por lo tanto, la iglesia en sí, formada por ustedes y por mí, no es perfecta. Yo conocí una vez, o escuché una vez de alguien que decía, estoy buscando la iglesia perfecta. Yo le diría, bueno, mirá, arreglá tus cosas y andate para arriba, porque acá no la va a encontrar. Porque estamos nosotros, que somos
imperfectos. Les decía recién, la familia es reflejo de la iglesia es reflejo de la familia, y así como en nuestra familia de origen, familia física, no sé cómo llamarle, somos diferentes, también en la iglesia somos diferentes. Somos diferentes generacionalmente. Yo veía a los chicos recién tocar y cantar aquí y me acordaba de cuando yo alguna vez, hace muchos años, tenía 15 años. ¿No? Y miren, lo que Cristian leyó es muy fuerte, ¿eh? Por si alguno no le prestó atención, dice, enseñarás a volar, enseñarás a soñar, enseñarás a vivir. Pero prestémosle atención a los pero no. Pero no van a volar tu vuelo. No van a soñar tus sueños. No van a vivir tu vida. Este chico no me entiende. No es que no te entiende. Es de otra generación. Y los nietos ni hablemos. Mi nieto me enseña a usar el celular. Ay, abuelo, ¿cómo no sabes eso? Y no aprendí todavía. Me dice el otro día, no sabe, está aprendiendo a leer y escribir, está en sala de 5. Me dice, abuelo, ¿vos sabés buscar por Google? Sí, le digo, algunas cosas. A ver, vení que te enseño. Y agarró mi celular, lo apretó y dice, buscar tal cosa. Y él le habló y el celular, le digo, ¿cómo hiciste? Me dice, tenés que hablarle, abuelo. El celular te entiende. Ellos viven otra realidad, son otra generación. Entonces está bien enseñarles a volar, enseñarles a soñar y enseñarles a vivir, pero no van a volar nuestros vuelos, probablemente vuelen otro vuelo. Sueñen otros sueños, vivan otras vidas. Y eso también tiene que ver con la iglesia, familia de la fe. El mensaje jamás podrá ser cambiado porque es la palabra de Dios. Permanece y debe permanecer inalterable. Pero las formas. ¿Quién hubiera pensado cuando yo le digo que cuando tenía 15 años y estaba en el frente, estaba yo solo con una guitarrita, y pobre, la gente se tenía que bancar lo que yo, do, re, mi, que era lo único que sabía tocar. Hoy miren la cantidad. ¿Qué nos hubiéramos imaginado hace años esto? Y además ahora están filmando, están transmitiendo. ¿Qué están haciendo? No me hicieron firmar derecho de autor, nada. Pueden tener una demanda por esto, pero bueno. Segundo, Dios espera que seamos parte de una familia de la fe. Es la voluntad de Dios que seamos parte de la familia de la fe. El texto dice, ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, ya no somos desconocidos, somos parte de la familia de la fe. Cada uno de nosotros, como cristiano, necesita a una familia iglesia. Cada uno de nosotros necesita de una iglesia familia. Eso es así, es indiscutible, la Biblia lo enseña. Un cristiano que se precie de tal, sin una familia iglesia, es como una persona que dice, quiero jugar al fútbol profesional, pero no quiero ser parte de ningún equipo. Imposible. O aquel que diga, quiero defender a mi patria, pero no quiero servir en el ejército. Es imposible, en alguna fuerza tendrás que estar si querés defender a la patria. O aquel que diga, quiero ser abeja, pero no quiero ser parte de una colmena. Es imposible. Como cristianos, es decir, seguidores de Cristo, tenemos que ser parte de una familia de la fe. La realidad es que nosotros
para poder crecer, para poder desarrollarnos, para poder ser fuertes en la fe cristiana, necesitamos de la familia. ¿Amén? Los jóvenes, que veo varios en esta mañana acá, necesitan de los mayores. Y los mayores necesitan de los jóvenes. Si en unos años más ya no nos podemos ni bajar de la camioneta o del auto y necesitamos que venga el hijo, el nieto a ayudarnos. ¿Necesitamos o no? Claro que necesitamos. Claro que necesitamos. Y en la iglesia como familia de la fe pasa exactamente lo mismo. Y cuando yo estoy hablando de iglesia, aunque ahora voy a hacer una pequeña discriminación en esto, discriminación en el sentido de diferenciación en esto, ¿no? Estoy hablando de iglesia local, de esto, de encontrarnos en la semana, de encontrarnos el domingo, de poder celebrar como hoy la fiesta de la familia, el Día del Padre, de poder encontrarse en la semana. Veo que o sé que juegan al fútbol ahí. Invítame alguna vez también a jugar al fútbol. No querés pasar vergüenza. Eso es lo que pasa. Invítame también alguna vez. Y las damas harán su reunión, y los chicos hacen su encuentro, y los jóvenes hacen su encuentro, y los adolescentes el suyo. Bueno, necesitamos contacto. Nos necesitamos. La oveja necesita del rebaño. La oveja sola se pierde, se muere, no puede siquiera alimentarse. Tengo un amigo de hace muchos años, casi un hermano, con el que hemos compartido muchas cosas. Vive bastante lejos de acá, pero siempre tenemos contacto. Y hace unos años nos encontramos y comenzamos a hablar acerca de estas cuestiones. Y entonces él me contó que ahora es parte de una nueva iglesia. Ah, sí, le digo, ¿y dónde se reúnen? En ningún lado, solamente por internet. ¡Apa! ¿Y tu pastor quién es? Fulano de tal, ¿y dónde está? En Córdoba. Ah, mira. No, me dice, pero además en la iglesia, además de pastores, hay apóstoles. Ah, qué bien. ¿Dónde están los apóstoles? En Miami. Ah, bueno. ¿Y cómo hacen para juntarse? Uno en Miami, el otro en Córdoba y vos acá en una provincia de Argentina. No, solo por internet. Y yo celebro que internet nos permita este tipo de cosas. Pero la iglesia, queridos, es familia. La iglesia es esto, poder tener contacto, ¿cuánto daño nos hizo la pandemia al no permitir reunirnos, ¿no? Porque necesitamos ese contacto. Olor a oveja. Bueno, este es pastor, pero no olor a chivo, eso es otra cosa. Necesitamos estar juntos. La palabra iglesia se usa en la Biblia, y de esta diferenciación les hablaba, de dos maneras diferentes. En primer lugar, se usa para referirse a todos y cada uno de los cristianos que han vivido a lo largo de la historia. Esto es lo que se conoce con el nombre de Iglesia Universal. No la del reino, porque esa es otra, ¿no? Pero iglesia universal, es decir, la generalidad, la totalidad de los cristianos que han vivido a lo largo de la historia, la generalidad de denominaciones. Porque a veces creemos que la única iglesia buena, santa, pura y verdadera es la nuestra. Estamos en el horno. No, Señor. Espero que cuando el Señor venga se acuerde también de los bautistas. Porque yo soy de la iglesia bautista, que entremos todos en el colectivo, espero. Esa es la iglesia universal. Cada creyente alrededor del mundo, sin tener en cuenta la etiqueta denominacional,
sin tener en cuenta si están dentro o fuera de un edificio, en una carpa o en una choza pequeña o donde quiera que sea alrededor del mundo, es parte de esta iglesia universal. En este mismo momento, en muchas otras partes del mundo, hay hermanos nuestros a los que probablemente solo vamos a conocer en el cielo, que están también reunidos y quizás hasta estén celebrando la familia. En este mismo momento. Muy lejos de aquí, muy distantes, con formas diferentes, en lugares diferentes. Somos parte de la misma iglesia, esa iglesia a la que Cristo, dice la palabra, vendrá un día a buscar. La otra forma en la que la palabra iglesia se usa es para referirse a el grupo local, a un lugar específico. Por ejemplo, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que está en la ciudad de Corinto. Es una iglesia ubicada en una ciudad específica. O le habla a la iglesia que estaba en casa de Lidia, esta empresaria, Hechos capítulo 16, que se entrega al Señor y se convierte en su familia y comienzan a reunirse en su propia casa, una iglesia en su propia casa, o la iglesia que está en la colina, o la iglesia que está en Betania, en Guaraní, aquí en este lugar. Se usa en un sentido local. Solo 4 veces la palabra que se traduce como iglesia aparece en la Biblia para referirse a este sentido universal de la iglesia. El resto, cada vez que la palabra aparece como iglesia, es para referirse a un grupo específico de cristianos transformados, convertidos, que aceptan a Cristo como Señor y Salvador de su vida y se congregan y reúnen en una familia de la fe local. Cuando nos entregamos a Cristo, cuando nos transformamos en cristianos, automáticamente somos parte de esta iglesia universal, de esta iglesia general. Pero no somos parte de una iglesia local hasta que hagamos nuestra propia elección. Es decir, a través del bautismo, a través del testimonio, bueno, las formas que se utilizan en las iglesias para incorporar, para sumar a aquellos que quieren voluntariamente ser parte de la iglesia local. Al entrar aquí saludé a un matrimonio que la verdad es que me costó reconocerlo porque lo conozco a él de unos cuantos kilos atrás. Hablo por él, Y él me dice, pastor, usted nos casó. No, yo no tengo la culpa, le digo. Me lo dijo medio como reclamo. No, mentira. Hace 21 años. Y me dice, nos estamos congregando en este lugar. Y yo digo, qué bueno. Es decir, hay una decisión voluntaria de sumarse, de ser parte. Ya son parte de la iglesia general, universal. Ahora son parte también de esta congregación local. Hay cristianos que piensan y dicen, yo no necesito ser parte de una iglesia local porque soy parte de la iglesia general, invisible, qué maravilloso. Yo pregunto, ¿quién te va a cuidar? ¿Quién te va a pastorear? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a socorrer? ¿Quién se va a alegrar con vos? ¿Quién va a estar cuando estés en alguna situación difícil? ¿Quién? ¿El hermano invisible te va a visitar? ¿El hermano universal? El pastor invisible. Queridos, la iglesia de Cristo, la familia de la fe, no es perfecta. Ni esta, ni la del que está en el pueblo, ni las que estén en Oberá, ni las más grandes, ni las más pequeñas, ni las que tienen templos fabulosos, como las que se reúnen en lugares muy humildes. Ninguna de estas es perfecta. Ninguna es perfecta. La iglesia no es perfecta, pero todos necesitamos de la iglesia. La iglesia tiene errores, pero sigue siendo la esposa de Cristo. ¿Alguien puede decir amén? Porque es lo que dice la Biblia.
que la iglesia es la esposa de Cristo, la novia, la que Él va a venir a buscar, la que debe estar lista, preparada, ataviada, bien vestida, sin manchas, para ese día glorioso y maravilloso en que el Señor venga a buscar a su iglesia. Así que una pequeña frase de advertencia. Ojo con criticar a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque cuando lo hacemos, estamos criticando a la esposa de Cristo. Si yo les preguntara, ¿alguno de ustedes se animaría a criticar a Jesucristo? Y dirán, no, pastor, ¿y por qué te animás a criticar a su esposa? Yo te digo más, si alguno de ustedes se pone a criticar a mi esposa, lo encontramos a la salida, ¿eh? Porque el Señor mezquina a su esposa. ¿Qué sos vos? ¿Qué soy yo? El Señor mezquina a su iglesia. Y un día vendrá a buscarla. En tercer lugar, ya estoy más cerca del final del mensaje, ¿eh? No se queden con la introducción, lo que dije hoy. La tarea que nos espera. Hay por lo menos 30 mandatos en el Nuevo Testamento que no se pueden cumplir ni desarrollar a menos que seamos parte de una iglesia local. Por lo menos 30. No los voy a mencionar todos, quédense tranquilos. En el 28 cierro. Hay por lo menos 30 enseñanzas, órdenes, indicaciones de parte del Señor y los apóstoles en el Nuevo Testamento que no se pueden desarrollar. Es imposible cumplirlos, desarrollarlos, a menos que seamos parte de una iglesia local. Y el cumplimiento de cada uno de estos requiere de nosotros pertenencia y compromiso. Voy a mencionar algunos. Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice, lleven los unos, ¿las qué? Las cargas de los otros. Es decir, alguno está con alguna carga, algún problema, alguna dificultad, yo tengo que estar ahí para poner el hombro junto con él, con ella. ¿Está bien orar? Tenemos que hacerlo, claro que sí, pero esto va mucho más allá. Dice, lleven los unos, es decir, nosotros, las cargas de ¿quién? De los otros. Está en la palabra. Gálatas capítulo 6, versículo 6, en lo que de ustedes dependa, dice, hagan el bien a todos, pero fundamentalmente, especialmente, hagan el bien a los de la familia de la fe. Gálatas 6, 1 y 2, cuando se restaure a alguien, háganlo con espíritu de mansedumbre. Efesios capítulo 4, versículo 11, el mismo, y hablando de la iglesia local, el mismo espíritu constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros. ¿De qué está hablando? De los dones que el Espíritu Santo derrama en la iglesia. Lo tiene que hacer en un cuerpo local, en una iglesia local, no lo va a hacer en el vacío, en el aire, por ahí. Dones, herramientas para trabajar. ¿A fin de qué? A fin de que los santos sean perfeccionados para la obra del ministerio. Efesios 4:32 dice, perdónense. ¿Quién a quién? No le entendí, me dijeron en alemán. Los unos a los otros. ¿Nos vamos a ofender alguna vez? Probablemente. ¿Nos vamos a lastimar? Probablemente. ¿Nos vamos a pisar algún callo por ahí en el movimiento? Probablemente. Quizás sea hasta inevitable que esto suceda. Pasa en todas las familias y en todas las familias de la fe.
El problema no es que esto suceda, el problema es que no lo podamos resolver, como la Biblia nos enseña, que es a través de la comprensión, a través de la empatía y a través del perdón. Y perdonar, no me voy a meter en este tema porque vamos a llegar al postre, no es una opción, es una orden del Señor. Es más, cuando oramos el Padre Nuestro, ¿qué decimos? Señor, perdona nuestras deudas. Y ahí decimos amén. No, el Señor dejó una oración modelo, que es el Padre Nuestro, para que la oremos completa. Señor, perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas, de la misma forma en que, ¿qué? En que yo perdono. A ver, dicho de otra manera, yo no puedo pretender el perdón de Dios si no estoy dispuesto a perdonar a mi hermano. Porque dice, perdóname así como yo. Es una doble línea esta, va y viene. Bueno, acelero. Cuando se reúnen, dice 1 Corintios 14, 26, alguno tiene un salmo, otro tiene doctrina, otro tiene lengua, otro revelación, interpretación. Hágase todo para edificación. Amonesten a los ociosos, animen a los que están de poco ánimo, sostengan a los débiles, sean pacientes con todos, dice 1 Tesalonicenses 5, 14. Finalmente, otro más del grupo, cuando el Señor nos dejó aquella maravillosa ordenanza de la cena del Señor, dice, hagan esto todos juntos en memoria de mí. Ahora, para todo esto hace falta compromiso y pertenencia. Para todo esto hace falta compromiso y pertenencia. La Biblia dice que somos parte del cuerpo de Cristo y el apóstol Pablo, cuando habla de la iglesia como cuerpo, hace la comparación con el cuerpo físico. Así que quizás seas la mano, quizás seas la oreja, quizás sean los ojos, quizás seas la nariz. Bueno, trata de no ser la mía. La parte que seas del cuerpo, lo que seas, o lo que yo sea, hacerlo con compromiso y hacerlo con pertenencia. Hay 3 cosas, las menciono rapidito, que muestran nuestro compromiso. La primera es la asistencia. La segunda es el servicio. Y lo tercero tiene que ver con la fidelidad económica. Asistencia, dice la Biblia, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Dice el Salmo, el que vive en tu casa, como en esta mañana, te alabará por siempre. Con mi esposa Liliana, como les dije, hace 30 años que estamos sirviendo al Señor como pastores, queremos escribir un libro que el título va a ser 101 excusas para no ir al templo. Y les aseguro que empezamos a anotar algunas y a lo mejor nos quede corto el de 101. Asistencia. Después de la pandemia, algunos le agarraron el gustito a quedarse en la casa y mirarlo por televisión o por internet. Entonces, estoy acá, a ver, para que nadie se sienta tocado, el pastor Sergio le contó de mí. No. Estoy hablando de nuestra propia iglesia. Hay un matrimonio que también es fiestero como yo y vienen en fiestas. Semana Santa, Navidad, el cumpleaños de la iglesia. Es decir, solo para la fiesta. Y dice, pastor, lo miro siempre por internet. ¿Qué le voy a decir? Es por el COVID, ¿vio? Y te van a decir, pero el COVID ya se fue.
Servicio. Acá el libro se va a llamar 102 excusas para el servicio. Dice la Biblia, a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, cada uno de ustedes que están tan cómodamente sentados en esta mañana acá, espero que así sea, y yo que estoy acá parado y tengo el privilegio de transmitirles esto, cada uno de nosotros ha recibido algún don de parte del Espíritu Santo para servir. Los dones son, y no me voy a meter tampoco en este tema porque vamos a pasar el postre, los dones son herramientas de trabajo, herramientas de servicio, no es otra cosa. A veces yo le pregunto a alguien, ¿qué don tenés? Y se pone como, ay, lo que pasa es que no. ¿Pero tenés algún don? Sí. ¿Y cuál es? No, me da vergüenza. ¿Cómo te da vergüenza? Si yo te digo, ¿tenés una pinza? Sí, acá tengo una pinza y me la traes y me la prestás. Pues los dones son herramientas para trabajar, para servir. A mí el Señor no me dio muchos dones. Me dio el don de pastor, si no, no podía estar haciendo lo que hago. Me dio el don de maestro, y ustedes tienen que decir amén, estamos entendiendo todo lo que nos dice esta mañana. ¿Está? Y me dio el don de discernimiento. Ese que te permite, acá hay olor feo, acá hay olor feo. Y no lo voy a decir porque si no después, sí lo voy a decir. Cuando es un don del Señor, no es una habilidad mía. Una persona me saluda, después no me va a querer saludar a nadie. Me va a decir, hola pastor. Cuando una persona me saluda, el Señor ya me mostró una radiografía así, especialmente de algunas cuestiones espirituales. Es un don del Señor. Yo no soy mago, no soy adivino, no. Es un don. Y ustedes tienen dones. Cada uno de ustedes tiene dones. Por lo menos uno. Algunos tienen más. Bueno, hay que usarlos. ¿Qué pasa normalmente en nuestras iglesias? El 80% del trabajo dentro de la familia de la fe lo hace el 20% de sus integrantes. Y el otro 20% se reparte entre algunos más de ese 80% que sabe que tiene dones, capacidad. Había una hermana que me decía, pastor, yo lo único que sé es orar. Y le digo, hermana, no se muera nunca, la necesitamos más que nadie. Así que el compromiso, el verdadero compromiso con el Señor y la iglesia local se ve en la asistencia, en el congregarse. Se ve en el servicio, servir al Señor, servir a la iglesia. Se ve en la fidelidad económica. Y acá cuando algunos empiezan a acomodarse en el asiento, ¿de qué va a hablar, pastor? No, simplemente esto. Dice la palabra, cada uno dé como propuso en su corazón. Traigan los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa. Sabemos el pasaje, el texto de memoria. Y probadme ahora en esto, a ver si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. ¡Ay, cuántos queremos las bendiciones hasta que sobreabunde! Primero hay que ser fiel. No funciona de otra manera. ¿Querés el tanque lleno de combustible? Hay una sola manera. Tenés que ir a alguna de las estaciones de servicio, orar para que haya, y una vez que estacionaste el auto y ahí tenés que, a veces dejar que abran, carguen, pagás y te vas. Ahí tenés el tanque lleno. ¿Querés las bendiciones hasta que sobreabunden? Hay una sola manera. Fidelidad al Señor en nuestros diezmos y generosidad en nuestras ofrendas. Congregarse sin servir es darle calor a una silla. Servir sin congregarse, es decir, algunos que andan sirviendo por ahí, vaya a saber bajo la cobertura espiritual de qué iglesia local, es rebeldía.
Yo quiero servir al Señor, pero lo hago a mi manera. Ese cuando te... Congregarse y servir sin fidelidad económica, porque también se da, es irresponsabilidad. Yo tengo un par allá también. Yo le digo a los hermanos pico dulce. Hablan y hablan y hablan y destilan miel, pero a la hora de... no, tienen el bolsillo cocido. No entra la mano. Y yo no vine acá a recaudar dinero de ninguna manera. Estoy diciendo lo que la Biblia enseña y lo que hemos vivido y experimentado todos estos años de conocer al Señor. Me vuelvo miembro de una iglesia local cuando me comprometo con otros cristianos. Cuando yo digo, esta va a ser mi familia de la fe, esta va a ser mi iglesia local, esta es la familia, es la iglesia en la que yo voy a dar y me será dado, a la que voy a servir y seré servido, donde yo voy a amar y seré amado. El Señor siempre quiso estar con gente. Cuando el Señor se reúne con sus discípulos en aquello que se conoce como la última cena o la cena pascual, participa de un tiempo de intimidad con ellos y les dice: cuánto he deseado compartir con vosotros esta Pascua. Luego de resucitar, su primera aparición pública fue ante un grupo de personas, discípulos y algunos más que estaban congregados en un lugar específico. Luego se aparece a un número mayor, finalmente a una reunión de unos 500 y el momento maravilloso en el que asciende a los cielos ante la mirada sorprendida de una parte de esa iglesia primitiva que lo vio ascender al cielo. La iglesia es una familia. Somos diferentes en muchas cuestiones, pero tenemos un mismo Señor, un mismo Espíritu, una sola fe, un Señor, un bautismo, dice la palabra. Y puesto de acuerdo en estas cosas, todo lo demás tiene que solucionarse. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Termino contándoles una anécdota que me acordé ayer tratando de encontrar alguna anécdota para el cierre de esta reflexión. Hace unos años atrás, con Liliana y nuestra hija menor, pudimos hacer un viaje que en uno de sus tramos incluía subirnos a un crucero y navegar con ese crucero por 4 días en la zona por Cuba y Bahamas y volver a Miami. Y a mí me impactó, por supuesto, el tamaño de aquel crucero, ¿no? Tenía varios pisos y cuando entramos empezamos a ver todo el lujo que había alrededor y los ascensores que iban y venían. Una cosa de locos. Y nos dijeron, bueno, su camarote está en el piso tal, por supuesto el nuestro era el más chiquito, interno, o sea, lo que pudimos pagar, ¿no? Otros van en otros lugares. Pero una de las primeras cosas que tuvimos que hacer, luego de acomodar las valijas en los camarotes, es lo que se conoce como simulacro de salvamento. Y esto había que hacerlo sí o sí. De hecho, volvimos a tener otra experiencia después con ella y tuvimos que hacer la misma rutina, el simulacro de salvamento. En un momento hacen sonar una alarma en todo el crucero y entonces todos tenemos que saber en qué piso nos tenemos que reunir, cuáles son las puertas que están abiertas y ahí se nos explica y nos muestran cuáles son los botes que no esperamos usar. Pero si llegara a ver la necesidad, cuáles son los botes que a los que nos tocaría subir
en una circunstancia como esa. Y yo miraba a la gente, a mí me encanta mirar a la gente. Y digo, ¿cómo podemos ser tan diferentes? Y en ese grupo que estábamos ahí, los que luego seríamos los que subiríamos al bote, porque nos tocaba ese grupo, ¿eh? Esa era la iglesia local. ¿Ah? En otros lados había otras iglesias, también hablando de qué iban a hacer si el barco empezaba a hundirse. En esa iglesia local de unas 40, 50 personas que estábamos ahí, éramos más de 2.000 en total, yo miraba y veía a niños, a jóvenes, mayores. Veía gente de diferente raza y color. Algunos hablaban en español, otros hablaban en portugués, otros hablaban en inglés, otros ya ni entendían qué hablaban. Pero estábamos todos ahí, con un mismo objetivo. Y a todos se nos dio un chaleco salvavidas color naranja, que teníamos que aprender a ponernos el chaleco, a calzarnos el chaleco por si o para el momento en el cual se produciría aquel salvataje. Yo pensaba que con la iglesia pasa exactamente lo mismo. Estamos en el mismo barco, somos familia aunque seamos diferentes. Y a la hora de la salvación todos necesitamos de ese chaleco color naranja llamado Jesucristo, que dio su vida en la cruz para que usted, para que vos, para que yo tengamos salvación y vida eterna. Familia de la fe. Familia de la fe. Padre, gracias por esta mañana preciosa que tú nos das para estar juntos, compartir, disfrutar, celebrar. Gracias por la familia, gracias por los padres que hoy están y estamos siendo homenajeados en esta mañana. Y gracias por la familia de la fe, la familia de Dios, tu iglesia. Gracias por esta familia de la fe, Señor. La bendigo en esta mañana. Y ruego que la gracia tuya caiga sobre este lugar cada vez que la familia de la fe esté aquí reunida. Que tu presencia, Señor, se haga palpable, se disfrute, se celebre cada vez que la iglesia, la familia de la fe esté aquí reunida. Bendigo a esta tu iglesia, bendigo cada familia que está hoy aquí, Señor, a cada papá, mamá, los hijos, los nietos, todos sean benditos en el nombre de Cristo nuestro Señor, porque tu palabra dice, en ti serán benditas las familias de la tierra. Señor, no somos la esposa perfecta que vos anhelás, pero vamos camino a esa perfección. Y esperamos que el día que vengas a buscarnos nos encuentres preparados como familia de la fe para ser ascendidos al cielo juntamente contigo y allí vivir eternamente. En el nombre de Cristo oramos y esperamos. Amén. Amén.